Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Visión Caribe, Energía con propósito. Hoy tenemos un tema muy interesante porque nos hemos venido concentrando en nuestros anteriores capítulos sobre los retos que tenemos en el eslabón de la cadena de la generación. Sin embargo, poco a poco, con algunos de los comentarios que hemos recibido de nuestros expertos en las entrevistas, hemos ido entendiendo la importancia que tiene fortalecer también los otros eslabones de la cadena del sector, como la transmisión y toda la infraestructura que necesita realmente consolidarse para que esa energía generada pueda realmente luego ser utilizada para los diferentes propósitos. Para esos efectos tenemos hoy un invitado muy especial para nosotros, que es Camilo Marulanda, director general de la empresa Isagen, empresa que es, digamos, aliada y principal compañera de esta Alianza Caribe Potencia Energética. Y para nosotros realmente es un honor que Camilo nos pueda ayudar a entender un poquito mejor cuáles son los retos que tenemos en estos asuntos de la infraestructura del sector eléctrico, qué oportunidades tenemos y bueno, que nos ayuda a comprender una temática que por lo general no se profundiza mucho en ella, pero que es vital para contar con ese sistema energético confiable, seguro y accesible del que tanto hemos venido conversando. Así que este capítulo vamos a concentrarnos en esta temática. Vamos a arrancar. Recuerden que este podcast es una producción de la Alianza Caribe Potencia Energética y del grupo Prisa Media. Camilo, buenos días y muchísimas gracias por regalarnos este espacio. No, buenos días. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, Camilo, arranquemos porque le cuentes un poco a la gente que nos escucha, perdón, de Isagen. ¿Qué es Isagen? ¿Qué proyectos tienen para que un poco también se pongan en contexto de esta empresa que está haciendo un trabajo maravilloso en Colombia? Ok, Isagen es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado colombiano. Es una empresa 100% de energía renovable, de generación de energía renovable. Hemos venido en un proceso de crecimiento importante en los últimos años y nuestro foco en este momento es crecer en energías renovables, específicamente en temas solares. Venimos desarrollando un poco más de 1000 megas de proyectos nuevos a lo largo del país y tenemos mucha presencia en la costa atlántica y queremos seguir creciendo en esa región. Bien, bueno, entonces empecemos a ahondar en nuestro tema de este podcast y en palabras sencillas, hace unos días Amilcar nos daba como una información que a mí me resultó muy clarificante para los que no somos muy expertos en estos asuntos técnicos y es que en los años anteriores o las décadas anteriores la región Caribe había sido normalmente una, digamos, una consumidora energética de la energía que se generaba en el resto del país. Hoy la generación está concentrada en la región Caribe y por tanto la infraestructura de transmisión, etcétera, no está lo suficientemente consolidada para poder transportar, para poder consumir la energía que hoy puede producir el Caribe en el resto del país. ¿Qué tan bien entiendo? Es así un poco el tema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué retos está teniendo el sector de generación versus las capacidades de transmisión que tiene la región Caribe? Ok, como lo decía, o como lo dijo el doctor Amilcar, históricamente gran parte de la generación del país ha estado en el centro del país, como con un nodo muy importante en el departamento de Antioquia. Esto ha venido cambiando en la medida de que han empezado a entrar pues, más proyectos en la costa atlántica, sobre todo solares y esperamos que a futuro eólicos. Pero eso tiene como dos retos. Un reto de mejorar la interconexión entre el centro del país y la costa. Y dos, mejorar también esas conexiones intrarregionales dentro de la costa para conectarlo con esas grandes troncales. Adicionalmente, pues el sistema eléctrico de la costa pues tiene sus propias complejidades en torno a la modernización, en torno a que como están más cerca del mar es un ambiente que tiene más salinidad y eso genera un deterioro más acelerado de los equipos. Pero en fin, yo creo que
eso hace parte de los retos que se viven como sector y como región y que van de la mano también a las oportunidades que estamos viendo allá en torno a posibilidades de inversión, en torno a que es una zona con una radiación para proyectos solares 60% por encima del promedio mundial, que los vientos en esa zona son el doble que el promedio mundial. Entonces, que hay disponibilidad de tierras, que son zonas seguras, con buenos accesos. Entonces, yo creo que más que un reto, creo que hay una gran oportunidad en este tema y creo que parte del objetivo de esta alianza es encontrarnos todos sobre la misma mesa y poder trabajar conjuntamente para solucionar todos estos retos que tenemos. ¿Cómo ven ustedes qué tan a tiempo u oportunas estás viendo la toma de decisiones, tanto de política pública, de estrategias, para ir de la mano como en un paralelismo entre lo que avanzan los proyectos de generación y hacia dónde va ese camino, versus también el mismo avance y la misma consolidación de una red de transmisión que luego no vaya eventualmente a ponernos en un panorama muy indeseable y es quedarnos como con unos proyectos elefante blanco de generación que no tuvieron hacia dónde llegar, hacia dónde conectar, hacia dónde transmitir, porque no hubo una coordinación entre los tiempos y oportunidades de ambos eslabones de la cadena. ¿Cómo estás viendo, sobre todo en la región Caribe, como esa coherencia entre ambas situaciones? Yo creo que, pues, históricamente han habido grandes oportunidades. Un caso de estudio, por ejemplo, es este tema de La Guajira con esta nueva línea colectora. Estas plantas debieron haber entrado hacia 2021-2022. Creo que en el mejor escenario vamos a ver energía viniendo de esas grandes plantas eólicas en La Guajira 2027, 28, inclusive después, por demoras no solo pues en la infraestructura de transmisión, sino también en la generación. Eh, pues hay grandes complejidades sociales y ambientales en algunas zonas, específicamente en La Guajira, que hay que solventar y hay que trabajar de manera conjunta con el gobierno, Ujú. ¿sabes? Pero más allá de eso, viendo el tema como de una visión, yo creo que la UCME, que es como la institución que planea y desarrolla esa nueva infraestructura de transmisión, pues viene haciendo un trabajo, se vienen haciendo algunas inversiones, todavía faltan cosas, pero lo importante es seguir avanzando, como tú lo dices, de la mano de impulsar nuevos proyectos de generación en la zona, que creo que solucionan en parte esa necesidad de, de nueva generación, de tener más recursos allá en la región y no depender tanto de la interconexión con el centro del país, pero adicionalmente pues de seguir avanzando en esa modernización de esas redes, de esas subestaciones de toda la región Caribe. En términos de, por ejemplo, sociales o ambientales, ¿qué podemos hacer mejor? Porque estas obras o estos proyectos tienen un reto importante y es que son línea, es como hacer una carretera de 200 kilómetros, ¿cierto? No está focalizado en un solo lugar, sino que es como proponer un proyecto de 200 kilómetros, pues porque son líneas que tienen obviamente algunas una longitud muy grande, como por ejemplo Colectora, otras más pequeñas, pero lo cierto es que son proyectos lineales que tienen bastante, digamos, espacio y tienen retos porque afectan varias comunidades, porque tiene varios gestiones como la gestión predial con diferentes propietarios, es decir, tiene unos temas importantes. Y luego también Sí, tiene unos temas ambientales donde uno ve que, por ejemplo, el proyecto de generación obtiene la licencia ambiental, pero no la línea. Y entonces nos vamos quedando nuevamente en los elefantes. Entonces, como desde la coherencia y la consistencia de los retos socioambientales, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos hacer? Hay veces que uno piensa si estos proyectos podrían tener el mismo manejo, por ejemplo, de los proyectos de infraestructura que entran por unidades funcionales ujú. y se hacen los licenciamientos ambientales por trayectos. ¿Qué podemos pensar para el sector para salir un poquito de este embudo donde
a veces quedamos sin mayor oportunidad. Ese, digamos que es un reto de estas infraestructuras lineales, que hasta que uno no termina el último pedazo, pues no sirve para nada lo que ya se construyó. Exacto. Eh, entonces, pues, y tiene un impacto sobre muchísimas comunidades, sobre muchísimos propietarios de predios, y eso hace mucho más complejo, no solo acá en Colombia, sino en el mundo entero, pues desarrollar estos nuevos proyectos de infraestructura. Yo te diría como tres cosas. Del lado de las empresas se tienen que hacer las cosas bien. Eh, Se tienen que hacer buenos estudios de impacto ambiental, se tienen que cumplir todas las normatividades, todas las consideraciones, porque hay algunas veces que las empresas no presentan los estudios completos, o no cumpliendo todas las normas, y terminan echándole la culpa también a las entidades estatales, que creo que eso es injusto. Entonces, hacer bien los estudios, cumpliendo todo, a conciencia. Segundo, pues en el tema social, y predial, pues hay que tener gente en terreno, hay que tener, también un poquito de paciencia, eh, hablar, discutir, tener una comunicación bien abierta con las comunidades y con los dueños de los predios, y tratar de llegar pues a acuerdos y consensos, equilibrados, segundo. Y tercero, pues ya en la ejecución, pues tener un acompañamiento pues muy cercano del gobierno, porque en un proyecto de 100, 60, 150 kilómetros, pues el riesgo de que haya un bloqueo, de que haya una comunidad nueva, que no fue considerada en el comienzo, o que tengan algunas pretensiones adicionales, pues es muy probable, y ese acompañamiento del gobierno, por medio del Ministerio de Interior y por medio pues del Ministerio de Minas y Energía, pues es esencial para poder superar esos escollos que son normales en este tipo de proyectos. Entonces, al final, esto no es una ciencia exacta, eh, pero creo que hay buenas experiencias, hay empresas con mucho conocimiento, en desarrollar este tipo de infraestructuras, y se puede hacer, tanto que se ha hecho pues en muchas veces en muchos proyectos en el país. Tampoco tenemos que satanizar el tema, y pensar que eso pues es como tirar un cohete a la luna. Es un tema de trabajo en campo, y de trabajo mancomunado con las comunidades, asociadas a esos proyectos. Camilo, ¿qué tan cierto es, digamos, en un sentido de realidad, que es posible que los riesgos de apagón o de interrupción del servicio en el país podría estar próximo a suceder si no se toman decisiones ya sobre proyectos de transmisión? Hace un tiempo lo oíamos sobre Bogotá, lo mencionaban y decían, mire, Bogotá efectivamente está en un riesgo importante de poder tener un apagón o unas interrupciones del servicio porque efectivamente no hemos podido obtener la viabilidad de proyectos estratégicos de transmisión que garanticen la continuidad del servicio. Y así podemos ver otros ejemplos en el país, lo cual es grave y la gente necesita entender por qué estos proyectos de transmisión son tan importantes para evitarnos esos impactos futuros, que ya no son ni siquiera tan futuros, podrían estar a la vuelta de la esquina. Entonces, con un sentido de realidad, no de alarma, pero sí de realidad, ¿qué tan cierto es esto? Quisiéramos oírlo de tus palabras. Yo odio esa palabra apagón. Eso me parece que genera que la gente la oye y cree que uno está tratando de como de generar miedo, de preocupar más de la cuenta. Y yo lo que sí creo es que, pues el caso de Bogotá, se requiere una expansión de unas líneas que no se han logrado, y que sin esas líneas pues vamos a tener pues problemas de abastecimiento. Entiendo que eso puede ser tan pronto como 2026 o 2027. eh, y al final yo creo que ya el tiempo es muy corto, en muchas ocasiones, para poder solucionar estructuralmente pues, la construcción de esas líneas, y hay que pensar en otras alternativas que nos den pues esa holgura que necesitamos. Yo creo que, por ejemplo, el tema de baterías Ujú. localizadas a las afueras de Bogotá pueden ser una opción,
costo efectiva, eficiente y que pueda llegar a tiempo para, para atender esos picos de demanda. Como tú seguro lo sabes, pues la demanda más alta de energía es en el periodo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eh, y digamos que si uno tiene una limitación en temas de transmisión, pues lo que podría hacer es tener baterías dentro de Bogotá o a las afueras de Bogotá, cargarlas en el día y en esa franja donde hay más consumo, pues poder utilizar esa energía para satisfacer la demanda de la ciudad. Ujú. En eso, pues la tecnología viene avanzando muy rápido. Para que te des una idea, últimos 6 meses el costo de una batería ha bajado casi el 40% y siguen bajando. Eh, entonces yo creo que aquí hay que salirnos un poquito de la caja para atender esta contingencia. Seguro seguir trabajando en la construcción de esas líneas, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de pensar en otras opciones para el caso de Bogotá. Y te diría que yendo más allá, pues esta expansión de todo el sistema eléctrico en Colombia, basado básicamente en proyectos solares, que es lo que estamos viendo a lo largo y ancho del país, pues va a traer también unos retos grandes en términos de estabilidad de la red. Si tú ves, hace unas semanas tuvieron pues un apagón en España generalizado, y es porque al final, cuando hay más fuentes eh, renovables no convencionales, o sea, eólicas y solares, la red se vuelve un poquito más inestable, hay un tipo de oscilación de frecuencias ahí. Y para tratar de estabilizar eso, creo que también el uso de baterías va a ser muy importante. Para eso se requiere pues un desarrollo regulatorio por parte de la Comisión de Regulación, pero como te digo, estamos a tiempo de pensar en esas soluciones alternativas mientras trabajamos en otros temas estructurales. Yo soy un enamorado y comprometido con este país, y siempre trato de buscar oportunidades y soluciones, en oposición de tratar de villanizar pues el gobierno, los que generan políticas públicas y regulación. Todos estamos en el mismo barco y yo creo que, como te digo, para un problema difícil como es el caso del abastecimiento de Bogotá, pues hay afortunadamente soluciones tecnológicas interesantes a la mano, ejecutables en corto tiempo, que pueden ser como una bala de plata para solucionar ese tema. Voy a volver como a la región Caribe, voy a volver a nuestro zona objetivo más importante Ujú. y quiero que nos expliques un poquito em, cuáles son las consecuencias o los efectos de un poquito ya de la obsolescencia de la red, en términos de la calidad del servicio que recibe la región Caribe, del impacto que eso puede tener en los costos del servicio que recibe, por qué es tan importante que la región Caribe trabaje en la modernización o expansión de su red y, y porque, digamos, al final de cuentas, esta tiene que ser como un propósito común que nos une a todos, porque a veces se genera en estas cosas como un huevo y la gallina, y es yo tengo que modernizar la red para poder ofrecer un servicio de mejor calidad, un servicio permanente, pero como ya hay una cierta resistencia social a que ya llevo aburrido de recibir 5 o 10 años un mal servicio, la Mm. forma de oponerme y generar presiones no permitiendo esas precisas obras de mantenimiento y reparación. Entonces yo quiero que la gente entienda un poquito por qué es importante trabajar sobre ese mejoramiento, esa actualización de las redes en el Caribe. Pues mira, hay un atraso histórico en ese tema de redes en el Caribe. Eh, Eso no es un problema nuevo, eso es un problema que lleva 35 años. Y, y por las condiciones mismas, pues de la zona, tema de salinidad, Ujú. el tema de que hay muchos municipios, corregimientos, pues muy apartados, donde se llega con una sola línea. eh, pues eso genera pues unos problemas muy grandes en el servicio, obsolescencia, salinidad, y una estructura radial de las líneas, pues genera caídas de tensión, que se va la luz, que hay muchas pérdidas y eso termina pues redundando
pues en un muy mal servicio para los consumidores, que ven que les cobra más porque se pierde casi el 30% de la energía en el proceso entre lo que no se paga y lo que se pierde en el sistema, que se va la luz continuamente. Entonces, pues yo creo que ahí eso debe ser como un propósito nacional y siempre lo he pensado así. Eh, el acto de malabarismo ahí es cómo se hacen esas inversiones sin impactar sensiblemente pues la factura del consumo pues, de los consumidores de la costa Caribe, porque pues al final alguien tiene que pagar eso. Yo en el pasado he propuesto soluciones como utilizar recursos de regalías para hacer esas inversiones, inclusive titularizar parte de esos cargos de distribución para poder diferir esos cargos en el tiempo en oposición a que la gente vea pues un impacto inmediato y material sobre las tarifas que pagan que ya son altas. Entonces, creo que eso requiere pues un trabajo más estructurado. Es posible Ujú. que las inversiones eh, requeridas sean multibillonarias y para eso se necesita plata, seguramente plata estatal y un poquito de creatividad nuevamente para tratar de que vía ir mejorando el servicio en el tiempo para los consumidores de la costa Caribe, poder ir cobrando a futuro de manera gradual, pues un poquito para recuperar esas inversiones que se requieren. Gracias. Y pues ir también generando como una conciencia ciudadana de que es necesario también pasar por, si se quiere, incomodarse un poco para poder acomodarse mejor en el futuro. O sea, necesitamos salir como de este juego del gato y el ratón y de pronto incomodarse en algunos casos, aunque uno entiende que ya esa incomodidad lleva años, pero es necesario hacer unas obras para poder superar este momento y en un futuro tener un servicio de mejor calidad, de mayor cobertura y hasta de mejor precio. Es Así importante que la es, gente lo tenga claro en este sentido. así es, tal cual como tú lo dices. Ok, ¿cuáles crees que son, si tuviera uno que escoger unas tres prioridades para que desde la Alianza Caribe pudiéramos promover, conversar alrededor de ellas en los términos de infraestructura de transmisión, proyectos de transmisión, fortalecimiento de la red para unos próximos años, ¿cuáles deberían ser? O sea, ¿tú qué crees si te dijeran, voy a contratar a Camilo Marulanda como asesor de una nueva estrategia de política pública con prioridades? ¿Qué debería ser? Yo te diría que lo que yo haría es mapear como los 5 proyectos más importantes de transmisión, distribución en cada departamento. Eh, y volverlo es una agenda pública, privada, con mucha visibilidad, con participación de las gobernaciones, con participación del Ministerio de Minas, con participación de la UCME y obviamente con las empresas que están desarrollando esos proyectos para hacerlos máximo prioridad y para asegurarnos de que esos proyectos entran a tiempo y se desarrollan adecuadamente. Uno de los temas que uno ve en esos temas de transmisión y distribución y modernización o construcción de nuevas subestaciones es que se terminan demorando 2, 3, 4 años más y eso como lo hemos conversado pues genera pues un montón de problemáticas en el servicio, pero al final esto tiene que tener un enfoque regional y un enfoque regional micro focalizado por, por departamentos, por obras claves y ir avanzando y si se requiere la participación del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa o de cualquier otro, pues traerlos a la mesa y tratar de empujar en ese portafolio priorizado de proyectos cómo logramos que eso se construya y se construya a tiempo. Es como la lógica que ha existido o venía trabajándose de los proyectos de los PINES, de los proyectos de interés nacional estratégico. Así es, Más o menos sobre esa lógica de que la forma de sacar adelante proyectos estratégicos del país que revisten una complejidad, que revisten unos retos, pero que son fundamentales para mantener el desarrollo y competitividad,
regional y nacional, tienen que trabajarse de manera colaborativa con un amplio acompañamiento también de la institucionalidad nacional y local. De acuerdo, es que el Estado es muy grande y son muchas instituciones las que terminan interviniendo en la construcción de un proyecto de estos y son múltiples las complejidades. Entonces, al final, ¿cómo rodeamos esas empresas que están desarrollando esos proyectos y aseguramos la ejecución? Pues al final es la clave, eso es microgerencia, Ujú. microsoluciones, pero que al final hacen la diferencia entre tener un proyecto a tiempo o un proyecto que se demora 4 años más. Pues Camilo, muchísimas gracias. Este es un tema que para nosotros era importante tratar porque entendemos la relevancia, pero no siempre la gente tiene acceso a esta información y entiende lo esencial de trabajar en las redes de transmisión, en la consolidación de esa infraestructura, en la importancia obviamente también del fortalecimiento de todas las mecanismos de distribución. Y para nosotros era muy importante que la gente entendiera también que estos proyectos y estas inversiones en esta parte del eslabón son fundamentales también para mantener precio, para mantener calidad y para mantener cobertura. Entonces, al final es un sector que es la suma de muchos factores lo que genera éxito y que no podemos solamente concentrarnos en la generación o solamente sentarnos a hablar de tarifas, sino entendemos que esto es la suma de muchas variables y que muchos eslabones tienen que funcionar bien y a tiempo para que podamos tener ese resultado esperado, que es un sistema energético confiable, seguro, autosuficiente y accesible, por supuesto. Entonces, te agradecemos muchísimo tu conocimiento, tu tiempo y obviamente los datos que le has ofrecido a la gente que está escuchando nuestro podcast. No, muchísimas gracias por la invitación y espero estar ahí en este podcast en el futuro nuevamente. Un saludo a Gracias. todos. Chao, Bueno, chao, que estés bien. chao Camilo y despedimos a Camilo y despedimos también nuestro podcast hoy. Muchas gracias a todos. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Realmente es muy relevante para el sector y para el servicio que cada uno de nosotros recibe en su casa, pero también en sus comercios, en la vida cotidiana. Así que esperamos que haya sido útil para aumentar el conocimiento del sector en cada uno de nosotros. Los seguimos invitando a seguirnos en redes, @Caribe Potencia Energética, manténganse conectados con toda nuestra información con propósito y bueno, nos seguiremos viendo con más invitados y más temáticas. Muchas gracias, nos vemos pronto.